Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días. Soy Siddhartha y este es el curso de Física para Ingenierías. Espero que hayan tenido buenas vacaciones, muchachos. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que marca el programa en el sentido de la parte en la que vamos avanzando. Voy a hacer un pequeño repaso, me voy un poquito a la idea teórica y después vamos a empezar con una idea más práctica. Entonces, dentro de los temas importantes que uno debe de considerar a la hora de estudiar física y entenderla, sí, es algo que se conoce con el nombre de primera condición de equilibrio. Y bueno, la primera condición de equilibrio realmente no es una cosa tremenda que sea algo nuevo. Nosotros desde la secundaria hemos trabajado con esta primera condición de equilibrio y le hemos llamado de otra manera. Le hemos llamado la primera ley de la primera ley de Newton, la primera ley del movimiento. Que acuérdense que la primera ley de movimiento es lo que nos dice que en un sistema mecánico sucede en una de dos cosas y se cumple la primera ley de Newton. Es que en ausencia de fuerzas o cuando la suma de las fuerzas sobre un sistema da cero, entonces el sistema se puede encontrar en una de dos situaciones. O se encuentra moviéndose a velocidad constante, que eso implica un movimiento en línea recta, no hay otro movimiento que tenga una velocidad constante. Recordar que siempre que la velocidad es un vector y los vectores están bien definidos por su magnitud y su dirección. Así que el único movimiento que mantiene su dirección es el movimiento en rectilíneo. O la otra condición en la que puede encontrarse es en el reposo. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el hecho de tener sí, tres ejes, digamos, tenemos el eje X, el eje Y el eje Z, bueno, la primera condición de equilibrio dice lo siguiente. Dice, fíjate que si tenemos primera condición de equilibrio, la suma de las fuerzas en X es igual a cero, la suma de las fuerzas en Y es igual a cero y la suma de las fuerzas en Z es igual a cero. Esto que está aquí para tres dimensiones, ¿sí? Esto que está aquí para tres dimensiones, pues termina siendo la famosa primera condición de equilibrio. ¿Sale? Esa es nuestra condición de equilibrio. Y bueno, realmente nosotros básicamente en clase trabajamos con el plano XY porque pues como ustedes se darán cuenta tenemos una dimensión X, una dimensión Y, tenemos largo y ancho. Entonces esto lo podemos llevar a finalmente dos dimensiones, ¿no? Que es algo muy sencillo, simplemente es eh, tenemos el eje X, el eje Y sabemos entonces que la primera condición de equilibrio va a ser la suma de las fuerzas en X, pues va a ser igual a cero y la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a cero. Todavía se puede simplificar más si trabajáramos solamente sobre un eje, digamos el eje X. Si solo tuviéramos trabajado en una dimensión, pues sabemos que la condición de equilibrio sería que la fuerza de las sumas en X pues es igual a cero. Entonces, si vemos cualquiera de los tres casos, estuvimos trabajando en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, finalmente la primera condición de equilibrio no es otra cosa que la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo o un sistema físico, cuando se encuentra bajo la ausencia de fuerzas, o finalmente que la suma de las fuerzas sobre ellas suman cero, bueno, pasa una de dos cosas, o se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir un movimiento a velocidad constante. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a continuar con eso. Entonces vamos a revisar algunos ejemplitos. Y para revisar algunos ejemplitos, pues bueno, vamos a poner otra lawyer aquí para que podamos trabajar. Vamos a quitar un poquito esta y nos vamos a esta. Y pues no nos queda de otra que trabajar con ejemplos, ¿no? Porque pues los ejemplos son el pan de todos los días de nosotros. Entonces vamos a pensar en cosas muy básicas, ¿no? Lo primero que podemos pensar, por ejemplo, es en el ejemplo uno, ¿sí? Muy sencillito.
podemos pensar de la siguiente manera. Déjenme cambiar la herramienta porque esta no me está funcionando, pero esta funciona muy bien. Sí, tenemos, digamos, pues básico, una mesa que sí está en equilibrio, bien dibujadita, y encima de esa mesa pues vamos a poner un libro, ¿sale? Tenemos ahí un libro, o lo que quieran que sea. Por supuesto, si nos damos cuenta, déjenle bajo un poquito de watts a la tinta, creo que me pasé. De hecho, vamos a poner en 8. Sí, si nosotros consideramos eso, bueno, pues nosotros sabemos, por lo que hemos aprendido en la escuela, que esto se encuentra pues, en estado de reposo. Entonces, como está en estado de reposo, bueno, pues nosotros podemos escribir vectores y nos podemos dar cuenta que esta de aquí, perdón, es que ya la punta de mi lápiz está muy desviada. Sí, tenemos un vector de esta forma que le vamos a llamar una fuerza normal. Sale, déjenme dibujar otra vez esto bien. Una fuerza normal. Y tenemos otra fuerza, por ejemplo, digamos esta, que lo que nos va a dar es una fuerza, perdón, yo había escogido otro color, pero creo que no me hizo caso. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, tenemos una fuerza que esta es la fuerza que genera esa fuerza rosa, pues es mg, la fuerza de la gravedad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, al estar en reposo, pues se cumple la primera condición de equilibrio. Entonces aquí como se dan cuenta las fuerzas que están aplicándose sobre el sistema solamente están sobre el eje X, digo sobre el eje Y, sabemos entonces que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0 y también sabemos que la suma de las fuerzas en X es igual a 0 porque pues sabemos que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces considerando esto realmente, esta sumatoria nos queda que la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a la normal que está dirigida hacia arriba menos el peso que va dirigido hacia abajo y esto pues nos suma 0. Esto entonces con esta dinámica nos damos cuenta finalmente si despejamos este peso que está restando y lo pasamos del otro lado sumando nos queda que la normal es igual AMG. Y tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son las únicas fuerzas que lo están afectando y para que precisamente se puedan anular aquí, pues quiere decir que son iguales. Entonces es un primer ejemplo muy sencillo, su primera condición de equilibrio que seguramente vieron con su profesor de física. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos sencillos que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, fíjense, un ejemplo 2, un ejemplito 2 nos dice lo siguiente. Y dejen cambiar, les digo que tiene muchos watts esta cosa. Aparte escribo pongo muy fuerte el lapicero. Ahora pensemos, digamos que tenemos una pelotita, ¿sale? Una pelotita que va cayendo hacia abajo, ¿sale? Sobre el eje, perdón, sobre el eje Y, ¿sale? Entonces, ¿cuántas fuerzas están siendo aplicadas sobre la pelotita? Bueno, pues si nos damos cuenta realmente, las fuerzas que están siendo aplicadas, si despreciamos la resistencia del aire, ahora sí no hay reposo, ¿sale? Ahora sí, el reposo, pues muy fácil, ¿no? Reposo no existe y bueno, sabemos que las fuerzas presentes sobre esa pelota, sí, pues van a ser nada más una, ¿sale? Y entonces esta pelota se está moviendo otra vez con la fuerza de su peso. ¿Por qué? Porque lo que le está afectando es la gravedad, que está por supuesto dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces aquí, hacia el centro de la Tierra. Entonces, pues aquí sí vamos a decir que como no se cumple la primera condición de equilibrio, la fuerza de las sumas de las fuerzas en Y pues es distinta de 0. Ahí está, no se cumple la primera condición de equilibrio. La suma de las fuerzas en X sí se cumple y es 0, pero con una que ya no se cumpla, ya no se cumple la primera condición de equilibrio. Entonces hay que considerarlo, ¿sale? Entonces en realidad si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? La suma de las fuerzas en Y en realidad va a ser menos mg, ¿no? Vamos por otra layer
y vamos a borrar esta. Ahora otro ejemplo 3. Por ejemplo, si tienes un ejemplito 3, ahora pensemos en una pelotita, ¿sale? Que se mueve en una parábola, ¿sí? Un tiro parabólico, ustedes ya estudiaron. Entonces aquí creció un poco la pelota, no le hagan mucho caso a eso, me cuesta un poquito de trabajo todavía. Bueno, les digo que la punta está muy fea. ¿Cuántas fuerzas están presentes aquí? Bueno, pues otra vez las fuerzas presentes, si ustedes se dan cuenta, pues no es otra cosa que la fuerza del peso que va dirigida hacia abajo. Es decir, otra vez, pues esta pelota se está moviendo, se está acelerando hacia abajo y se está trasladando sobre el eje X. Cuando ustedes vieron movimiento en segundo de 2 dimensiones, se dieron cuenta que en el eje X, ¿sí? En X, ¿sí? La velocidad es constante. Pero en el eje Y sabemos que la velocidad sí varía, ¿sí? O sea, se está acelerando hacia abajo por la gravedad. Entonces, otra vez no se cumple, ¿sale? No se cumple la primera condición de equilibrio. Y entonces la suma de las fuerzas en Y es distinta de cero y en realidad esta es igual otra vez a menos mg. El menos porque pues va dirigido hacia abajo, ¿no? Y por otro lado la suma de las fuerzas en X, sí, es igual a cero. ¿Por qué? Pues porque va a velocidad constante. Ahí sí no hay fuerzas presentes. Pero recuerden, para que se cumpla la primera condición de equilibrio, quiere decir que estas dos deben dar cero. Y esta no nos da cero. ¿Sale? Si consideramos otro ejemplo, por ejemplo, vamos a tener, digamos que en un cuarto ejemplo, nosotros podríamos pensar, digamos, tenemos una superficie, digamos, el techo de la casa, tenemos una tensión y tenemos una pelotita, ¿sale? Y se encuentra en estado de reposo. Entonces, si nosotros revisamos sobre esta masa cuántas fuerzas hay, pues es evidente que nosotros vamos a observar que tenemos otra vez la fuerza del peso dirigida hacia abajo, pero tenemos una nueva fuerza que no es difícil de identificar, ¿sí? Que es esta, que es la fuerza de tensión. Y entonces, como está en reposo, quiere decir que estas dos pues, son igualitas, ¿no? Y se están anulando. Ahora, en el eje X vemos que no hay movimiento ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelve a cumplir la primera condición, que nos dice que la suma de las fuerzas en X es igual a cero y que la suma de las fuerzas en Y es igual a cero, ¿sale? Donde aquí sí tenemos fuerzas presentes en Y, y entonces la suma de las fuerzas en Y pues no va a quedar otra que es la tensión que va positiva menos el peso que va negativo y esto suma cero. Por supuesto la dinámica de esto nos dice que la tensión es igual al peso. Obviamente tiene que ser porque es lo que estamos observando ahí, ¿no? No hay otra cosa. Ahora, si nos vamos a otro sistema, digamos, por ejemplo, ¿sí? Que lo que yo tengo ahora no es esto, sino es, por ejemplo, digamos que lo que ahora tenemos es un elevador, ¿sí? Digamos, tenemos nuestro elevador y ese elevador se va moviendo hacia abajo con una velocidad, ¿sí? Con una velocidad que es constante, ¿sí? Se mueve hacia abajo con una velocidad constante, pues otra vez lo que vamos a tener es que hay presentes, sale una fuerza hacia abajo, que es el peso, y la otra fuerza que es hacia arriba, que es la tensión, y entonces la tensión menos el peso va a ser igual a cero. Es decir, la tensión es igual al peso. ¿Sale? Caso que no pasa cuando la velocidad cambia y la velocidad es acelerada, ¿sí? Cuando hay una aceleración, cuando la velocidad está cambiando, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, ¿sale? Entonces ahí tenemos dos sensaciones, ¿no? Una de pesadez, ¿sí? Que es cuando va dirigida hacia abajo, o una de ingravidez, cuando es cuando va hacia arriba. Entonces, o al revés, más bien, no, más bien al revés. Cuando va hacia arriba sientes un sentido de pesadez del cuerpo y cuando va hacia abajo sientes un sentido de ingravidez. Sí, el clásico ejemplo de cuando se rompe la cuerda, el alambre que carga el elevador, te da esta sensación de ingravidez, ¿no? Que es más o menos lo que ocupan para enseñar a los astronautas a trabajar bajo ingravidez en aviones grandísimos que vuelan a una altura muy muy grande y luego se dejan caer. Bueno, ese proceso precisamente les permite tener esta flotación, ¿sí? Que pareciera que pierden su peso, ¿sí? Pero más bien es un efecto de que hay una aceleración dentro de ese sistema.
Pues bien, compañeros, como se dan cuenta, este es un ligero repaso de lo que es la primera condición de equilibrio. Por supuesto veremos algunos ejemplos pues, un poquito más elaborados, pero como ustedes se dan cuenta, bueno, pues acá tenemos ejemplos que parecen muy básicos, pero que es bien importante que entendamos cómo funciona la primera condición de equilibrio, ¿sale? Para que podamos entender de buena manera la mecánica. Recuerden que la mecánica es una de las cosas que más funciona dentro de los sistemas para entender la física. Recordar que incluso en sistemas tan básicos como una licuadora, como una plancha, se ocupa muchísima física y uno de los principios básicos es las condiciones de equilibrio. La próxima vez vamos a ver la segunda condición de equilibrio, ¿sale? Y ya que tengamos esa información, pues nos vamos a ir un poquito más a la implicación en ingenierías de estas condiciones, que finalmente recordar, ya lo vimos en nuestro desarrollo de nuestros proyectos, que la ciencia básica es súper importante y súper relevante a la hora de construir, de diseñar y de hacer cosas. Bueno, compañeros, espero que se le estén pasando muy bien, que estén relajados, que estén trabajando como si fueran clases normales para que no se les junte el trabajo. Y bueno, que tengan un buen día y échenle ganas. Saludos de Siddhartha. Adiós.